Iniciamos esta charla virtual que organiza Proética cada mes, cada final de mes, como uno de los aportes de este programa para el conocimiento de la ética, el desarrollo moral y la interacción, ¿no?, entre los ciudadanos, a tener un conocimiento en torno a estos problemas que presenta la ética, ¿no? En la mañana de hoy tenemos como invitado a Ángel Hermosén con la charla Percepción de la democracia en Latinoamérica y los retos para la República Dominicana. Un tema a debatir, un tema que no termina nunca de terminarse, ¿no? Dado las implicaciones éticas y políticas que tiene este problema. Brevemente voy a leer una pequeño perfil. Filósofo egresado del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó y de la Pontificia Universidad Gregoriana, estudiante de término de la Maestría en Desarrollo Humano de la Flaxo, sede Argentina, es colaborador del diario Acento Digital y labora en el sector privado como gerente de personal. Una vez que el expositor haya terminado, pueden ir realizando sus preguntas a través del chat y nuestro expositor Ángel Hermosén responderá a las preguntas. Es decir que sin más, te damos la palabra, Ángel, y muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Buen día a todos, todas. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, confirmarme que me escuchan bien. Sí, se te escucha bien. Excelente, muchas gracias. Sí, como bien se decía en la introducción, el tema es la democracia en Latinoamérica y enfocándonos sobre todo en las crisis que vivimos como país, más concretamente República Dominicana. Sin embargo, yo quiero plantearle a usted una visión un poquito más general, que lo vamos a ir viendo ahora en la presentación, para luego ir aterrizando lo más particular. Entonces, voy a compartir ahora la pantalla y le voy a poner pantalla completa. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, los tres puntos que quiero abordar en esta presentación son la democracia como sistema político frágil. Básicamente, la respuesta que busco proponer ante la pregunta, ¿es la democracia el mejor sistema de gobierno? La vamos a ver en ese primer punto. El segundo punto ya es aterrizando al informe de la Corporación Latinobarómetro de Chile, que constantemente está recopilando datos sobre los indicadores de la democracia en la región. Y por último, aterrizaremos en las realidades que debilitan la democracia a nivel general, pero también resaltando nuestra realidad como país, que tenemos situaciones delicadas en curso en este momento. Y bueno, para iniciar el primer punto, hay que irse necesariamente a Atenas, a la antigüedad, un poco de historia, porque allí es donde surge la democracia. Si queremos ubicar un momento histórico en el que surge este sistema de gobierno. Y uno de sus representantes más conocidos es el general Pericles, que en la historia aparece mucho, sobre todo durante lo acontecido en la guerra del Peloponeso. Y al describir qué era la democracia, él decía, tenemos una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas, sino que da leyes y ejemplos a los otros. Y nuestro gobierno se llama democracia porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos, sino en muchos. Es importante resaltar por qué se dice muchos y no todos. Se dice muchos porque para los griegos no eran ciudadanos todas las personas, eran ciudadanos los hombres libres.
las mujeres y los niños no entraban en esa categoría. Entonces, lo que viene a aportar, sí, la democracia es el tema de la deliberación, de que independientemente de que tú seas pobre, puedes participar en las decisiones de la comunidad política. Entonces, tener eso claro, que desde su inicio, digamos, como sistema de gobierno, la democracia inició con patas flojas. Sin embargo, si queremos situar críticas más concretas a este sistema de gobierno, podemos resaltar dos pensadores clásicos. El primero es Platón y el segundo es Aristóteles. ¿Cuáles eran las críticas que le hacían estos dos pensadores ya desde el siglo quinto, cuarto, antes de Cristo? Bueno, las críticas eran: los ciudadanos no tienen obligación alguna con el Estado, aunque se tengan las capacidades para cumplir con determinadas obligaciones. Eso decía Platón. El ideal es que si tú tienes la capacidad para desempeñar un oficio, lo más justo es que te comprometas con la comunidad para poner ese talento al servicio y así dedicarte a eso, especializarte en eso y así contribuirás al bienestar común. Entonces decía Platón que al ser libres en la democracia, al ser el bien mayor, la libertad que se busca, cada quien elige lo que quiere y no se compromete con el bien común. En la segunda crítica que hace Platón en la República es que la democracia hace de la desigualdad igualdad, al colocar en el mismo nivel, en el mismo plano, los hombres libres con los esclavos. Entonces, la problemática desde su punto de vista es que el esclavo, al tener que dedicarse a trabajar constantemente, no tiene el tiempo para dedicarse a cultivar la virtud, el bien, el pensamiento. Entonces, al poner en el mismo nivel hombres que dedican todo su día, su vida a trabajar, con otros que dedican su vida a los estudios, a las artes, etcétera, entonces se estaría incurriendo en una injusticia. Y la tercera crítica que hizo Platón a la democracia es que en el deseo insaciable de libertad que trae este sistema de gobierno, se descuidan otras áreas y se termina llegando a la tiranía. ¿Por qué se termina llegando a la tiranía? Dice Platón que al pueblo querer ser totalmente libre, elige a un representante y termina dándole, bajo la excusa de que ese representante le garantice libertad total y representatividad, termina el pueblo dándole todo el poder posible y lo convierte en tirano. Quizás por ahí una realidad que vivimos en la actualidad, que lo vamos a ver ahorita brevemente, Bukele, que va por ese camino. Eh, entonces, las otras críticas vienen de Aristóteles, más adelante. Y decía Aristóteles que habían tres sistemas de gobierno. Estaba la monarquía, estaba la oligarquía y estaba la república. Pero que cada uno de esos sistemas tenía sus debilidades. Él decía que a la monarquía el problema que se le presentaba era la tiranía de quien gobernaba. A la oligarquía era que gobernaban los ricos y entonces a la democracia era que gobernaban los pobres. Y los pobres porque era la mayoría la que gobernaba. Y la mayoría siempre, dice Aristóteles, es la masa pobre y los pocos siempre son los ricos. Entonces, nunca se puede llegar a procurar un bien de la comunidad total si quienes gobiernan son parciales o prefieren sus intereses, básicamente. La segunda crítica que hace Aristóteles se debe a que el pueblo no es experto en el arte de gobernar. Él decía, bueno, cuando usted esté enfermo, usted va a un médico porque estudió y está preparado para sanar. Entonces, si nosotros buscamos especialistas cuando necesitamos ayuda con algo muy específico y delicado, ¿por qué darle la soberanía de un Estado a un pueblo que no tiene conocimiento de cómo gobernar? Y la tercera crítica de Aristóteles es que las mayorías son mediocres y carecen de virtud, ya que cada uno busca sus propios intereses y buscando esos propios intereses, entonces se olvidan del bien y la felicidad de la comunidad. Eh, Como nota al pie de estas tres críticas de Aristóteles, él dice que aunque la democracia presenta debilidades, al igual que los otros sistemas de gobierno,
podría alcanzarse en el consenso de la comunidad un bien común. ¿Por qué? Porque si pequeñas virtudes se unen, se logra la virtud mayor o más grande, digamos, se unen fuerzas y se logra un pensamiento más crítico. Pero él dice que para lograr eso hay que tener una ciudadanía dispuesta a hacerlo. Y bueno, ya entrando en la modernidad, Churchill decía, especialmente en los 50, cuando le tocó ese rol protagónico durante la Segunda Guerra Mundial, que la democracia puede tener problemas, pero es el sistema, es el mejor sistema de gobierno que se tiene o se tenía hasta el momento, de todos los vistos. Con este primer punto, lo que quiero resaltar es que la democracia no se puede entender como el sistema de gobierno perfecto. Desde su origen ha tenido críticas, desde su origen ha tenido fragilidades, ha estado sometida a vaivenes, por lo que debemos entender que, como dice Churchill, es una elección, porque entendemos que como vivimos en una comunidad de diversidad de personas, donde hay diferentes categorías sociales, diversidad de culturas, etcétera, entendemos que la democracia es lo mejor que podemos tener, pero no es que sea lo perfecto. Ese es un primer aclarante. Ya luego, pasando al informe de la Corporación del Latino Barómetro 2023, que le tituló La recesión de la democracia en América Latina, vamos a ver unas estadísticas mucho más concretas de la región, que son un poco alarmantes. Pero antes de, es importante resaltar que no es que siempre, como sabemos, en América Latina tuvimos democracia. Antes de, fuimos colonia, vinieron las repúblicas, etcétera. Y en esos vaivenes tuvimos dictaduras, gobiernos autoritarios, caudillos, etcétera. Sin embargo, en el informe se cita que al inicio del siglo XX teníamos 11 democracias en la región. Eh, bueno, en Occidente, mejor dicho. Pero ya al término del siglo XX habían 80. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó, como cita el informe, fueron tres olas de democracia que obviamente surgieron con fenómenos sociales históricos que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo. Y eso lo resalta el politólogo estadounidense Samuel Huntington, que analizó mucho esta situación y decía que la primera ola de democracia que vio el mundo inició en el siglo XIX, pero terminó cuando Mussolini asumió el poder en Italia y ya de manera más clara cuando en el 1933 asumió el gobierno el partido nazi en Alemania. Esa fue la primera ola establece. La segunda ola inició con la derrota de la Alemania nazi y terminó ya en los 60, obviamente, cuando vino todo este periodo de dictaduras en la región, apoyadas especialmente por Estados Unidos, por intereses que quizá ustedes saben y han visto en otras exposiciones, pero meramente económicos y de modo de gobierno. La tercera ola establece el informe que inició con la caída de la dictadura de Portugal, que fue una dictadura muy fuerte de la que se habla muy poco, pero especialmente cuando Reagan dijo en el 81, en uno de sus ponencias ante la Asamblea General, que era el momento de la democracia y que Estados Unidos iba a respaldar la democracia. Entonces, a partir del 81, con el apoyo de Estados Unidos y ya luego con la caída del muro de Berlín, se inicia esta tercera ola de democracia que es en la que todavía estamos. En el caso de la República Dominicana es importante resaltar que esa tercera ola se sitúa más específicamente luego de los 12 años de Balaguer. Estaríamos hablando en el 78. ¿Cuáles son entonces las estadísticas alarmantes del informe? Bueno, hay 5 indicadores fundamentales. El primero es que solo el 48% de los latinoamericanos consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno. Estamos hablando que un 52% no lo ve así.
un 28% de los latinoamericanos considera que da lo mismo el apoyo a un gobierno democrático que a uno no democrático. Estamos hablando que el 72% no tiene interés porque permanezca un gobierno democrático o no. Un tercer indicador es que el número de personas que en algunas circunstancias prefieren un gobierno autoritario a uno democrático aumentó entre 2020 y 2023, de un 13 a un 17%. Es decir, que el efecto post-pandemia incrementó el autoritarismo en la región. A pesar de todas las restricciones que tuvimos en pandemia, que quizá uno pudo haber pensado, bueno, con las restricciones, las críticas a los gobiernos, la gente quiere más libertad. Bueno, se vio un retroceso de un 4% en este tipo de gobierno. Solo el 28%, como un cuarto indicador de los latinoamericanos, están satisfechos con la democracia. Entonces, ese cuarto indicador, en conjunto con el primer indicador, son alarmantes. O sea, tenemos que el 72% de los latinoamericanos no se sienten satisfechos con el desempeño de la democracia y que solo el 48% considera que es la mejor forma de gobierno. Y ya un quinto indicador, también muy alarmante, es que al 54% de los latinoamericanos no le importa que llegasen al poder gobiernos democráticos o no democráticos, siempre y cuando les resuelvan los problemas sociales que tienen. O mejor dicho, socioeconómico, porque la economía es muy importante. En el caso de la República Dominicana, el informe del Latino Barómetro establece que hemos retrocedido como país en el tema democracia, porque hay unas estadísticas preocupantes. Lo primero es que entre el periodo 2020-2023, el país registra un aumento de 8 puntos porcentuales a favor del autoritarismo. Pasamos de un 13 a un 21%. Luego, el segundo indicador preocupante es que el apoyo a la democracia disminuyó 2 puntos porcentuales. Pasamos de un 50% en 2020 a un 48% en 2023. Y un tercer indicador es que hay un alza en la indiferencia hacia el tipo de régimen, especialmente en los más jóvenes, como lo establece el informe, y pasamos de un 25 a un 27%. Es decir, que tenemos tres indicadores preocupantes. Primero, aumento de la inclinación hacia el autoritarismo, disminución hacia el apoyo a la democracia y aumento del desinterés hacia el régimen político. Lo que el informe establece es que nosotros estamos muy propensos a un gobierno populista o autoritario en los próximos años, si no abordamos esta problemática. Ahora, ¿cuáles son las realidades que debilitan la democracia? ¿De dónde se origina que la ciudadanía se vaya desencantando de este tipo de sistema político? Podemos identificar 4 grandes categorías, como lo establece el informe, pero obviamente hay más. Vemos el tema en Latinoamérica de los personalismos. Aquel presidente o presidenta que considera que es salvador del país y que no quiere abandonar el cargo. Entonces, como no quiere abandonar el cargo, lo que hace es que modifica cualquier ley que sea necesario modificar para perpetuarse en el poder. Eso lo estamos viendo ahora mismo en El Salvador. Bueno, la Constitución establece que no puede haber reelección, pero bajo el alegato de que, bueno, yo he controlado el tema de la Mara, yo he hecho un buen gobierno, modifico la Constitución y me perpetúo en el poder. Aquí lo vimos también, obviamente en 2004, lo vimos en 2012, en 2008 también se vio algo. Y en 2016 hubo una crisis que se rumora que fue Estados Unidos, que en el periodo 2016-2020, que fue Estados Unidos que no dejó que Danilo reformara la Constitución, porque había intención de seguir en el poder también. Entonces, siempre hay ese miedo en la ciudadanía latinoamericana de que quien llega a la presidencia ya pensamos inmediatamente, ese va a querer quedarse en la silla, no se va a querer ir. La segunda realidad es la corrupción y es bien conocida por nosotros. El problema con la corrupción es que socava la institucionalidad, porque con dinero, otro tipo de medios, evade los procesos institucionales que deberíamos nosotros
respetar en base al acuerdo social que hemos hecho como nación. Y entonces diluye la fortaleza de las instituciones, la va a hacer. Y obviamente altera la voluntad popular. Eso lo vemos de manera más específica con el caso de los sobornos de Odebrecht hace poco, donde, bueno, muchos partidos políticos o personalidades políticas de manera muy concreta recibieron grandes sumas de dinero a cambio de, bueno, otorgar obras, pero ese dinero se invertía en campañas políticas para reelegirse. Obviamente ese dinero se le daba al electorado, tratando de comprar votos o invirtiendo más en publicidad, etcétera, etcétera. La tercera realidad es que tenemos ahora mismo una situación, viene pasando hace un tiempo, pero más reciente se ha visto con más frecuencia que las presidencias han sido interrumpidas. Entonces, tenemos ahora mismo en la región, históricamente en los últimos 20 años, 20 mandatos interrumpidos por diversos motivos. En Perú es donde está más puntera la cosa, donde han habido alrededor de 5 o 6 rotaciones en los últimos 15 años. Y todos los presidentes de Perú están procesados por corrupción, todos. Entonces, eso también es una realidad que afecta a la democracia en la región. Podemos mencionar también el caso de Dilma Rousseff en Brasil, podemos mencionar el caso eh, de Paraguay, entre otros. Otra realidad que afecta a la democracia es el tema de que cuando se interrumpe una presidencia, entonces la constitución usualmente establece que se debe nombrar un presidente o presidenta interino. El problema con esto es que el pueblo no lo ve como una persona electa libremente, sino como una persona que ha sido impuesta por la ley. Esto obviamente ha ido dañando la confianza que la ciudadanía tiene hacia la democracia en la región. Como último punto, y que no lo puse en el slide, pero es muy importante, yo entiendo que lo fundamental que ha afectado a la democracia, además de estas realidades muy concretas, es que todo eso ha apuntado a diluir la confianza. Y la confianza es el mayor bien político que tiene la democracia, porque cuando no hay ejercicio de la violencia, la cooperación se da por la confianza que se tenga. Yo coopero, yo pongo de mi parte porque yo confío que al hacerlo no me va a pasar nada malo, sino que al contrario me va a beneficiar o va a beneficiar a mi comunidad. Entonces, el problema mayor que tenemos en la región y también el mismo Latinobarómetro lo ha presentado en sus informes del 2021 es que somos la región que menos confía del mundo entre nosotros mismos como miembros de un país o a nuestros políticos. Obviamente eso tiene sus razones, pero sin confianza no hay cooperación y sin cooperación todo es más caro. Más caro tanto económicamente como a nivel de esfuerzo. Requiere más esfuerzo para que la gente coopere, se requiere más inversión de dinero, se requiere más tiempo, hay más burocracia, todo se hace más lento y más pesado. Entonces, yo diría que como conclusión de esta parte, además de esas realidades, lo que las democracias debemos trabajar y fortalecer es el tema de la confianza. Y para fortalecer la confianza, ya sabemos, hay que procurar sistemas de transparencia, fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas, respetar las constituciones, entre otras cosas. Bueno, breve y dejo el panel abierto para preguntas, comentarios. Bien, muchas gracias por tu presentación. Un tema realmente a debatir y muy importante, no solamente a nivel universal, sino para nosotros, ¿no? Que como tú aseguras, planteas, ¿no? En tu presentación, corremos un serio peligro si seguimos por esa vía y no fortalecemos los elementos fundamentales que se requieren para el desarrollo de nuestra democracia. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Y una cuestión antes de que comiencen las preguntas, ¿no? Y las respuestas.
nos hemos fijado, sin ser experto en política internacional o experto en filosofía y filosofía política, que en los últimos años ha habido un crecimiento de la ultraderecha, sobre todo Europa. También notamos esos discursos en Latinoamérica, por ahí está Argentina como ejemplo actual del posible ganador, ¿no? Que todos vemos ahí todo un personaje, discursos autoritarios, un crecimiento de discurso autoritario, pero también, por ejemplo, el caso de Francia también, que siempre está amenazada esa ultraderecha. Cada periodo eleccionario hay reacciones, se escriben incluso en los periódicos aparecen firmas de intelectuales en reacción a esas visiones, ¿no? De ultraderecha, radicales. Y tuvimos la experiencia reciente en Estados Unidos, ¿no? El discurso de Donald Trump cada vez más se está fortaleciendo y tú dices, wow, pero ¿qué pasa? Un país que tiene toda una tradición democrática. Y bueno, y Latinoamérica, con también el paralelo a esa ultraderecha, también tenemos esa izquierda trasnochada, radical, que se monta en un discurso también autoritario, ¿no? Entonces, esos vaivenes, no sé qué, cuál sería tu posición al respecto. Sabemos que se conecta con este barómetro, ¿no? De la democracia a nivel no solamente Latinoamérica, sino que también vemos países tan desarrollados con una tradición, incluso hasta de pensamiento sobre la democracia, como es Europa, ¿no? Siempre se encuentra amenazada por esos vestidos. No sé cuál es tu posición. Muy bien, sí, es la gran situación que vive la democracia en todo Occidente en estos momentos. Y es la falsa sensación de que hay una dicotomía entre dos ideologías, que es la extrema derecha o la extrema izquierda. Eso es un discurso, obviamente, que se ha instaurado muy de manera táctica, digamos, y con una meta muy específica, pero que la realidad es otra. Eh, lo fundamental, entiendo yo, y de donde se alimenta la extrema derecha, si queremos llamarle así, es de, obviamente, las falencias que vemos en los desempeños de los gobiernos de izquierda. Entonces, muchas veces eh, se le pone la esperanza o se le coloca la esperanza a un sistema de gobierno. Vemos el caso de Colombia con Petro. Y bueno, los resultados, las expectativas no se corresponden con los resultados. Y eso es un capital muy importante que aprovechan los discursos de ultraderecha para pescar en río revuelto. Entonces ahí es donde viene todo el tema de mejorar los desempeños de los gobiernos, fortalecer las instituciones, trabajar como comunidad latinoamericana, que ha sido una gran crítica. Por ejemplo, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. El informe cita, desde que Ortega ganó en 2007, se venía viendo que iba a ser una persona autoritaria y con inclinación de dictador. Bueno, nadie se atrevió a denunciarlo porque era ambiguo, que no hubo una capacidad como comunidad latinoamericana de identificar claramente qué era democrático y qué no era democrático. Bueno, lo mismo está pasando con Bukele ahora mismo. Nadie se atreve a decirlo como comunidad. Todo el mundo está como sospechando, pero debido a los resultados de las cárceles y todo eso, hay como una duda y todo el mundo tiene miedo y no sabe si es democrático o no es democrático. Lo que sabe es que está dando resultados por ahora. Entonces, como da resultados por ahora, lo dejamos así y ya vemos después qué pasa. Eh, Obviamente, las consecuencias vienen y ahí entonces se termina dañando la democracia más grandemente por varias razones. Lo fundamental es que cuando no resuelven los problemas ni la izquierda ni la derecha, a donde se llega entonces es al autoritarismo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se va cansando, va generando un desgaste en el electorado, que dicen, bueno, como dice el Latino Barómetro, no me importa el sistema de gobierno que venga, siempre y cuando me resuelva los problemas, yo lo voy a poner. O me voy a abstener, ya no creo en eso. Y que sea lo que sea. También hay una falsa idea, obviamente, eso influye mucho, en eso influye mucho el sistema económico que tenemos, la ideología económica
capitalista que tenemos, la gran influencia anglosajona, y es la separación del sujeto con el Estado. No, yo no voy a votar ni me voy a meter en eso, porque total, quien esté no me va a procurar que yo tenga comida en la casa. Yo no, yo me voy a ocupar de trabajar y de ganar mi dinero. Bueno, obviamente eso es una falacia, porque las decisiones que se toman desde las instituciones políticas terminan afectando a la comunidad, quieras tú o no quieras, porque tú tienes que obedecer leyes. Y si un gobierno establece algo, hay que seguirlo, aunque tú no quieras, se te impone, porque tú eres una parte de una comunidad. Entonces, obviamente, esa falsa idea que viene por el sistema social y económico que vivimos, también el mal desempeño de los gobiernos. También hay un tema de Fukuyama, que no lo cité, que habla mucho que en la región latinoamericana, en vez de vernos desde un punto de vista de, eh, bueno, la confianza, eh, la transparencia y la honestidad, nos vemos más desde las virtudes teologales, porque es una región más religiosa, desde la fe, la caridad, el amor, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que hay más fidelidad hacia lo conocido que hacia lo no conocido, porque hay un trasfondo religioso de una fidelidad hacia la familia, hacia lo propio. Y bueno, vivimos en democracia y la democracia es diversidad. Y ahí viene entonces el tema de que, bueno, la ideología de género, las causales, el tema del racismo, el tema de los indígenas, el cuidado de la ecología. Entonces, no se ve porque culturalmente la región arrastra una historia colonial, vamos a decir religiosa, que afecta mucho la visión de mundo que tenemos y las decisiones que tomamos. Pero obvio, eso no son respuestas, eso son comentarios y lo ideal es en la calle echar la batalla. Sí, bueno, aquí en el chat alguien pregunta que si esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube de Proética, sí, va a estar de inmediato para que ustedes puedan también volver a verla y difundirla, ¿no? Así que invitamos a que también difundan a través de diferentes medios, a amigos, conocidos, instituciones, esta charla tan importante. Alguien comenta acá, no sé si tú vas a tener un comentario de esto, dice alguien, Elidia Rivera plantea que con sus debilidades y defectos, la democracia es el mejor sistema. Entiendo que los jóvenes opinan lo contrario porque no han vivido una dictadura. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dice el refrán. Deja que se les restrinja las libertades, que disfrutan para que veas cómo cambian de opinión. No sé si tienes algo que decir sobre esto, sobre esa experiencia histórica, qué validez tiene esto de que, bueno, como no han vivido una dictadura, ¿verdad? Y se llevan también de toda una mitología que se ha construido de que cuando Trujillo esto era organizado, esto no había, cuando era todo lo contrario, esto era completamente un caos, un país que se manejaba como una finca, ¿no? Y se han construido una serie de mitos alrededor de esta figura, incluso tuve jóvenes y adultos también decían que necesitamos un Trujillo. Entonces, que no sé si tú tienes algo que decir al respecto del comentario de la participante. Tiene algo que ver, pero yo diría que no es solo el no haber vivido una dictadura, sino también el que, digamos, la generación que antecede a esos jóvenes, como tú decías, repite ese discurso de, bueno, cuando Trujillo esto, cuando Trujillo aquello, ante un comentario de un joven que dice, caramba, este gobierno sí es corrupto, te dicen, no, cuando Balaguer todo funcionaba en los 12 años, eso no era así. Entonces, ante esas realidades, ante los adultos, digamos, que debemos tener de guía, eh, porque obviamente un joven que cumple 18 años y nunca ha participado de ningún proceso electoral, tiene a su papá y su mamá de 40, 50 años y escucha un comentario así, lo que va a hacer es que cuando ve en televisión un candidato que emule lo que dice Balaguer, o que decía Balaguer o Trujillo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a votar por eso, porque es lo que le han dicho en su casa. Lo que le ha dicho su círculo de confianza, que es lo que decía Fukuyama, que es donde se guarda la fidelidad. Yo no le guardo fidelidad a la comunidad, yo le guardo fidelidad a mi familia, a mis amigos. Otro ya que se dé como pueda. Entonces, también eso. Es cierto que no se ha vivido, pero también es cierto que las generaciones anteriores han perpetuado discursos que no son ciertos y no ayudan.
Ciertamente el desarrollo democrático de un país necesita de la formación ciudadana, ¿no? Para ser consciente de los componentes y también de la historia, conocimiento de la historia del país, para entender muchos procesos y por qué es tan negativo tener un gobierno autoritario, una dictadura, etcétera. Juana Villamán pregunta, ¿cuál cree usted que será el rol o es el rol de la juventud en los procesos electorales que se aproximan? ¿Será más crítico con el sistema político? Una pregunta bastante interesante. Bueno, yo considero que si me baso en las estadísticas del Latino Barómetro, no. Va a haber mucha abstención eh, y simplemente inercia. Se va a ir con lo que se piensa y con lo que digamos, el gobierno de turno, yo entiendo que tomaría la mayor parte de los votos de los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia hacia el gobierno que esté. Eso es en las estadísticas del Latino Barómetro, que los más jóvenes se preocupan menos cada vez por sus políticos, porque ven que no hay ningún beneficio en preocuparse por eso, Ok, o lo sienten así. Ahora, lo que yo creo es que puede ser. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vimos en 2020, 2019-2020, todo el proceso que se vivió con lo de la Plaza de la Bandera y todo eso. ujú, Obviamente, no es que eso es lo mejor, vieron muchos fallos, pero puede haber un despertar porque obviamente somos seres pensantes y se puede dar. Ahora, las condiciones están, no están, no hay un interés, no se ve ese interés en este momento porque se entiende que la política para los jóvenes no significa ningún beneficio, no aporta. bien, aquí hay una pregunta también, un pequeño comentario. Dice Daniel García, ¿cómo pudiera sacarse el populismo político de la población? ¿Qué se puede hacer, verdad, para sacar esto? Tomando en cuenta que más que una práctica por parte de los políticos tradicionales, dice el comentario tras la pregunta, se ha convertido en una demanda por parte de un sector de la población, ya que quien se aleja de los métodos tradicionales del populismo no son tomados en cuenta. Ahí viene el tema de conocer eh, mi estado. Es como cultivar el sentido de ciudadanía. Obviamente es muy difícil porque eso se tiene que dar desde la educación, los debates, las vivencias y se requiere tiempo para lograr. Pero es yo entender como ciudadanía que esta persona que se para ahí y me dice, yo te voy a resolver todos los problemas, eh, hay que hacerle dos preguntas fundamentales. Lo primero es, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo segundo es, ¿cuáles son las consecuencias de esa acción que tú vas a implementar para resolver esos problemas? Yo creo que si hiciéramos esas dos preguntas, eh, trabajaríamos mejor el populismo, pero el populismo tiene mucho que ver con la sensación o digamos el cansancio de la ciudadanía de estoy en un punto que voy, voto, doy mi confianza y me siento traicionado. Entonces, como me siento traicionado, traicionada, lo que hago es que ya no pienso, ya no me preocupo, ya no pierdo mi tiempo en eso. Y este que se ve con carácter, con temperamento, entonces, bueno, voto por él. ¿Por qué? Porque le veo más actitud, no me quiero preocupar mucho por pensar, por debatir, no le quiero dedicar tiempo a eso y ni siquiera quizás lo veo como importante para mi vida. Entonces, yo creo que ahí decía Aristóteles, libro de la política, que para que un Estado pueda funcionar, lo primero que tiene que tener son ciudadanos. Si no hay ciudadanos, no hay Estado. Y para ser ciudadano hay que cumplir unos requisitos. Obviamente, el primer requisito es querer el bien y la felicidad de la comunidad. Y cuando se habla de la comunidad, es de toda la comunidad. Obviamente Aristóteles lo decía de su contexto esclavista y todo, pero hoy cuando hablamos de comunidad, hablamos de todas las personas, no de mi grupo, no de mi religión, no de mi color, sino de toda la comunidad. Entonces yo creo que por ahí. Sí, sí, ¿no? La comunidad implica todos esos elementos que tú acabas de decir, ¿no?
pequeño nicho, como suele a veces pensarse. Carmen Cordero del CAGEFI pregunta, ¿qué considera usted que está pasando en nuestro vecino país de Haití? Una preocupación que mueve a mucho a nivel internacional, ¿no? ¿Será la corrupción? ¿Qué usted considera? Bueno, el latinobarómetro cita un término que yo no lo menciono en la presentación, pero lo rescato ahora, que es el término electodictaduras. Yo creo que es un término que se vincula a la respuesta que se puede dar a esta pregunta, porque lo que plantea el concepto de electodictadura es que tú tienes un grupo élite de políticos, digamos, la élite política o la élite económica, que modifica las leyes dentro del marco de lo que se le podría llamar democracia, modifica las leyes, se maneja para perpetuarse. En Haití ha habido mucho de eso. Obviamente, yo no tengo la autoridad ni el conocimiento como lo puede tener un ciudadano haitiano para decirlo así, pero desde lo que conozco y he compartido también con amigos haitianos, el problema principal histórico en Haití ha sido que las élites no se han podido poner de acuerdo para alcanzar el bienestar común, sino que han alado para sus propios intereses y se han mantenido en eso. Cada quien procura su interés. Y ahora mismo se dice que ese caos que hay beneficia a un sector económico reducido que en su mayoría se encuentra fuera del país. ¿Por qué beneficia a un grupo económico reducido que está fuera del país? Bueno, porque se cree que a través de esas bandas se puede manejar el comercio a antojo, se puede manejar a la ciudadanía también a antojo para que tomen determinadas decisiones o hagan determinadas acciones que beneficien a un grupo. Digamos, es como le diríamos un juego de ajedrez y es difícil así, porque entonces también tenemos una ciudadanía con mucha desconfianza hacia sus políticos por lo que han vivido y que tienen necesidades económicas muy grandes que muchas veces no tiene tiempo a dedicarle a debates políticos y nada de eso, sino que quiere crecimiento económico para su país. Entonces yo diría que va por ahí. Muy bien, bueno, hay una pregunta, me parece también muy interesante. Eh, la hace Carlos Alberto, dice, ¿cree usted que las asignaturas impartidas en el bachillerato, que tienen contenidos relativos a la política, contribuyen al desarrollo de la conciencia crítica en nuestros jóvenes? Realmente no. Si hablamos del currículum en República Dominicana, no. Es tanto así que sacamos, bueno, filosofía no la quieren incluir por ningún lado. O sea, le hablamos de filosofía al Ministerio de Educación y dice que eso no sirve, que para qué le van a dar filosofía a los estudiantes. Luego, quitaron hace como unos 10 años, 11 años, el tema de moral y cívica. Sí, Obviamente, más la cívica es preocupante que la hayan quitado, porque en la cívica se trabajaba el tema de la ciudadanía, el compromiso como ciudadano. Y se le está dando un énfasis especial al tema de formación humana, integral y religiosa, que obviamente sabemos es teología católica o protestante, muy preocupante. cristiano. Obviamente, yo soy cristiano, no es que yo vaya en contra de eso, pero en una democracia no debe ser así, porque no somos teocracias, somos democracia. Entonces, eh, el tema es que no, por ahora no lo veo, creo que deberíamos luchar más por eso y deberían integrarse otras asignaturas. ¿No? Y con una falacia también que es preocupante, Ángel, de que si nosotros enseñamos la Biblia en las escuelas se van a resolver los problemas morales del hombre, el hombre y la mujer dominicano, o se va a dejar de cometer corrupción, una falacia que hay que enfrentar en algún momento, ¿no? Cuando lo que se Sí, está es adoctrinando, o sea, de lo que se trata, como tú dices, de una democracia y de una sí. construcción de una ciudadanía crítica. Y eso es lo bastante Bueno, preocupante. en los índices, yo invito a que las personas vayan a los índices siempre a investigar desde diferentes fuentes, porque también está la falacia, pero eso es la ONU que lo está patrocinando. Ok, si es la ONU, busca otra fuente, entonces, sigue buscando. Y mira los indicadores. Los indicadores a nivel global nos muestran lo contrario, que donde la religiosidad, el fanatismo religioso baja, hay mayor convivencia, hay mayor paz,
hay mayor integración. Pero donde el fanatismo religioso sube, las tensiones se hacen más visibles, hay más separación, divisiones y más conflictos. Entonces, no se ve una correspondencia entre los hechos y lo que se cree. Eh, y bueno, si vamos a eso, decía Juan Pablo II, América es el tesoro de la cristiandad, decía Juan Pablo II, porque era el continente más cristiano del. Bueno, pero en América tenemos los índices más grandes de violencia, los índices mayores de maltrato infantil, los índices mayores de trata de personas y explotación sexual. Tenemos los mayores índices de embarazo infantil. Entonces, no entiendo la reserva de la cristiandad no se corresponde con la realidad que vamos. Entonces, no es que voy en contra de eso, como dije, también Claro. soy creyente, sino que no se corresponde con una teología sana, no se corresponde. Así es. Bueno, alguien pregunta acá, eh, Mora pregunta, ¿a qué se debe que movimientos como Marcha Verde y Plaza de la Bandera, o lo que ha ocurrido en la Plaza de la Bandera, hoy no existen? Porque eso nunca fue un proyecto político. Eso nunca fue un proyecto político en busca del bienestar común. Eso fue un aprovechamiento en medio de una crisis por el tema de la corrupción, donde un grupo de personas quiso articular a la ciudadanía y formar un partido y llegar a los cargos electorales. Pero eso nunca fue un proyecto político en el que se diga, bueno, vamos a integrar la diversidad de la comunidad, vamos a formar comités en las diferentes provincias, vamos a debatir sobre la corrupción y la democracia y la ciudadanía. La Marcha Verde nunca fue eso. La Marcha Verde era, vamos a reunirnos en el Parque Independencia y vamos a marchar, o vamos a reunirnos en la Máximo Gómez, vamos a marchar hacia el Parque Independencia para que vean que somos muchos y se asusten y nos respeten y se sienten a hablar con nosotros y nos den cuotas de poder. Eso fue lo que fue la Marcha Verde en el fondo. Entonces, nunca fue un proyecto político en bienestar de la sociedad dominicana, sino más o menos podríamos llamarlo un oportunismo, yo lo veo así. Que hubo ilusiones, que hubo buenas intenciones, sí, pero no hubo líderes para canalizar eso que fueran adecuados. Bastante interesante. Recuerdo hace pocos meses en la revista Estudios Sociales del Centro Juan Montalvo, se publicó un artículo de investigación muy interesante sobre esa cuestión que plantea Mora y que tú acabas de responder, de cómo fue debilitándose. Y precisamente muchos elementos que tú señalas aquí, lo plantea el autor de ese estudio, un estudio de campo bastante muy interesante que recomiendo leer si se quiere uno enterar sobre ese fenómeno social. Bien, me parece que Milton, ¿verdad? Si no hay más preguntas. Bueno, Lisset Beato plantea qué debemos hacer para que el Ministerio de Educación incluya la moral y cívica, se refiere a la asignatura aquella que referías, en las escuelas, ¿no? Y que cada gobierno que llegue no tenga potestad para quitar y poner. No sé si tú tienes alguna idea sobre la pregunta. Bueno, es que eso va a depender mucho de las presiones de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora, hace unos 6, 7 meses, si el tiempo no se me va mal, se iban a integrar el tema de la educación sexual y otros temas muy interesantes al currículo. Y se anuló, o sea, el Ministerio de Educación, ya después que tenía un borrador y todo del currículo, dijo, no, 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 no va a eso, y sacó y dejó el FIR, la Formación Humana Integral Religiosa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el gobierno de turno va a ver el Ministerio de Educación como una institución que le suma o le resta votos. Entonces, si yo paso un currículo que tenga filosofía, que tenga. El tema de la moral no me preocupa tanto, sino más de la ética y la cívica, que la moral puede cambiar, pero la ética y la cívica, en conjunto con la filosofía y otras asignaturas importantes que pueden haber,
¿Por qué los gobiernos no se arriesgan? Porque la ciudadanía misma le dice, si te arriesgas, voy a votar en contra tuya en el 2024, si lo haces. Entonces, no sé cómo podría lograrse, como somos república, los ministerios dependen del Ejecutivo, no sé cómo podría lograrse una independencia del Ministerio de Educación respecto al gobierno de turno, pero el ideal entonces es que si no se puede lograr desde el gobierno, se logre desde los votantes, que tomemos conciencia que nos beneficia más esas cosas que tener la lectura del Evangelio de San Juan en la mañana y el Padre Nuestro. A largo plazo nos beneficia más eso. Sí, bastante preocupante. Yo mismo he tenido la labor de trabajar un poco esa ausencia, ¿no? Y por qué o por qué sí. Y también tú te enfrentas ante una actitud economicista. Lo que algunos plantean es que eso, mire, eso implica formar profesores para que enseñen esa asignatura, hacer un libro de texto, incluirle en los colegios y demás. Eso significa buscar tanto. Entonces lo ven también con esa actitud y no con el provecho de la ciudadanía, ¿no? De la necesidad de construir otro país, una ciudadanía crítica y fortalecimiento de la democracia. Lo cual, perdón que interrumpa ahí, lo ¿Mm? cual es una falacia porque de los PIB de la región, nosotros hemos tenido un gran crecimiento y que ahora mismo el Ministerio de Educación está recibiendo más de 4.000 millones de dólares, Es que es el 4%, más de 4. más del 4%. Eh, Realmente es preocupante que tengan preocupación económica. Y cuando vimos que hace 5 meses atrás se quemó un almacén de libros porque eran libros obsoletos y se desperdició ese dinero. Entonces, al final no hace sentido, digamos, Ujú. ese Claro, tipo de argumento. sí, sí, sí. Son los argumentos que se esgriman, ¿no? Para defender posturas ideológicas que se oponen a un desarrollo real, un crecimiento de una ciudadanía crítica. Bueno, creo que por el día de hoy hemos terminado. Gracias, Ángel, por tu ponencia, por tu charla, y gracias a los participantes por siempre estar con nosotros cada mes. Con ustedes, Edison Binaya. Les recordamos que pueden encontrar esta charla en nuestro canal de YouTube, Proética RD, y pueden compartirlo con conocidos, con las demás instituciones que ustedes conocen, para seguir creciendo en la promoción de la ética como trabajo también con la ciudadanía que tanto nos preocupa, ¿no? Preguntan aquí que si se puede compartir la presentación, ya eso está a opción de Ángel, ¿no? Que Sí, lo pueda claro. ver también perfecto. Entonces, nada, muchas gracias. Pasen feliz resto del día y seguimos en contacto a través de nuestro correo electrónico que le mandamos siempre los boletines a todos ustedes y nuestra propuesta como programa. Muchas gracias y agradeciéndote a ti, Ángel. Así que buenos días y gracias una vez más.